La muerte de Pablo Escobar, uno de los criminales más poderosos y temidos del mundo, es un capítulo oscuro en la historia reciente de Colombia. Aquel 2 de diciembre de 1993, en un barrio de Medellín, Escobar cayó abatido por las balas del bloque de búsqueda, un grupo de élite de la policía colombiana. Sin embargo, su muerte, lejos de marcar el final de su influencia, dejó una serie de enigmas que aún hoy siguen siendo objeto de especulación. Entre los testigos más cercanos de esos momentos decisivos están aquellos que se encargaron de identificar su cadáver. Este reportaje narra no solo los hechos conocidos, sino también los detalles inéditos, las imágenes que pocos han podido ver y las versiones que nunca se han contado sobre los últimos momentos del patrón del mal. Las primeras impresiones que dejó el cuerpo de Escobar eran de descomposición. El cuerpo estaba ya en proceso de descomposición. Había que proceder rápidamente para evitar que la descomposición avanzara, comenta el dactiloscopista, quien durante esas horas estuvo presente en cada momento del procedimiento. Pero más allá de los hechos que fueron ampliamente difundidos, como la persecución que acabó con Escobar, hay detalles que dejan entrever la fragilidad de su salud en los últimos años de su vida. Si Escobar no hubiera muerto el 2 de diciembre por las balas, probablemente una enfermedad crónica lo hubiera matado, revela el dactiloscopista. Y es que según las versiones médicas, Escobar no solo padecía las consecuencias de su vida agitada, sino que también sufría de enfermedades silenciosas que minaban su resistencia física. Las úlceras que presentaba en su cuerpo eran solo una de las muchas señales de un cuerpo que había estado al límite, no solo por las balas, sino por años de excesos y estrés. El tanatólogo Marc Carmona, quien también estuvo presente en la autopsia, sostiene que el cadáver de Escobar presentaba características que no correspondían al hombre que todos conocían en su apogeo. El cuerpo de Escobar ya estaba descomponiéndose rápidamente, asegura Carmona. Para él fue evidente que el capo del narcotráfico ya llevaba tiempo padeciendo de salud deteriorada antes de su muerte. La necropsia, realizada a las pocas horas de su fallecimiento, mostró un cuerpo en avanzado estado de descomposición, algo inusual para alguien tan joven y aparentemente saludable. El dactiloscopista, por su parte, recuerda las impresiones que le dejó el aspecto físico de Escobar. Cuando vi el cadáver, me sorprendió mucho cómo había cambiado su apariencia. Era un hombre obeso, con una barba larga y desordenada, cabello sucio y enredado, describe el testigo. Escobar, quien durante años había sido una figura imponente, un hombre rodeado de lujo, poder y riqueza, ahora era un cuerpo más en una morgue fría y sombría. El dactiloscopista también recuerda que Escobar estaba vestido con una camiseta oscura de manga corta, descalzo y con los pies fríos y pálidos. A pesar de la crudeza del momento, el hombre que había sido el terror de Colombia ya no era más que un cadáver. Lo que más impresionó al dactiloscopista fue la completa transformación del capo del cartel de Medellín. Recuerdo que sus pies estaban sucios, con las plantas muy negras. Era como si todo el poder y la riqueza que había acumulado en vida no sirviera para nada en ese momento. Explica. Este detalle, que parece insignificante a primera vista, refleja la caída de Escobar desde su cima. Ya no era el hombre que dominaba el mundo del narcotráfico, sino un simple cuerpo sin vida, olvidado en una sala de necropsias. El dactiloscopista se encargó de tomar las huellas dactilares de Escobar, una tarea que parecía surrealista. Tenía que corroborar si realmente ese cuerpo era el de Pablo Escobar, explica. Aunque la policía ya había confirmado la identidad del capo, el proceso de verificación de las huellas era esencial para asegurar que no hubiera dudas. A pesar de las circunstancias y de la apariencia deteriorada del cuerpo, la tarea debía llevarse a cabo con precisión. El dactiloscopista recuerda que, durante todo el procedimiento, se notó una sensación de desconcierto y tensión en el ambiente. Estábamos en una morgue fría, rodeados de médicos y autoridades, y nadie sabía con certeza si ese cadáver era realmente Escobar. Comenta, una vez que las huellas fueron tomadas y confirmada la identidad, el cadáver de Escobar fue trasladado a otro lugar, pero en ese momento surgió otro obstáculo. A pesar de que se habían cumplido todos los procedimientos, el dactiloscopista fue instruido por superiores de no entregar ciertas pruebas. Recibí órdenes de no entregar el material que había recolectado, como las fotografías y las huellas, revela.
Este hecho dejó entrever que la muerte de Escobar no solo estaba envuelta en misterio, sino que también había cuestiones que aún no estaban del todo claras. Las versiones oficiales afirmaban que Escobar había muerto a manos de las fuerzas de seguridad, tras una persecución que acabó con su vida en un tejado de Medellín. Sin embargo, aún existían muchas dudas sobre cómo realmente había muerto. El dactiloscopista asegura que las heridas que presentaba el cuerpo de Escobar no eran del tamaño de las que causarían balas disparadas desde un fusil. Las heridas eran pequeñas, lo que sugería que fueron causadas por un arma de fuego de pequeño calibre, señala. Este detalle contradecía las versiones oficiales que indicaban que Escobar había sido alcanzado por balas disparadas desde un fusil de alto calibre. Algunos informes médicos también sugirieron que Escobar no solo murió a causa de las balas. A medida que se realizaba la autopsia y se discutían las posibles causas de su muerte, el cuerpo de Escobar continuaba siendo un enigma. ¿Era realmente el líder del cartel de Medellín? ¿O había algo más detrás de su muerte que aún no se sabía? Las versiones variaban, pero lo que era indiscutible es que Escobar ya no estaba entre los vivos. Aquel hombre que había sembrado el caos en Colombia, que había creado un imperio de sangre y dinero, había llegado al final de su vida, pero su muerte no puso fin a la historia que aún se seguía escribiendo. El dactiloscopista, que estuvo a cargo de la identificación, recuerda que nunca se sintió como parte del circo mediático que rodeaba a Escobar. Era solo un trabajo más, pero uno que me marcó, dice. Durante su carrera había visto muchos cadáveres, pero ninguno como el de Escobar. Este no era un simple narcotraficante, era el hombre más buscado del mundo, y su muerte iba a ser un hito en la historia del crimen organizado. Cuando Pablo Escobar murió, su caída no fue solo la de un hombre, sino la de todo un imperio de terror. En vida, Escobar había sido una figura controvertida, temida por algunos y admirada por otros. Su muerte, lejos de poner fin a su historia, solo alimentó aún más el misterio que giraba en torno a su persona. En Medellín, su nombre sigue siendo recordado como el de un hombre que dejó una huella imborrable, tanto por su riqueza y poder como por el sufrimiento que causó. Después de su muerte, en medio del caos que siguió a su caída, los detalles del tratamiento de su cadáver también fueron objeto de polémica. Escobar, que siempre había vivido rodeado de lujos y ostentación, no tuvo un final acorde con su estatus. En lugar de un ataúd de oro o una ceremonia llena de excentricidades, su cuerpo fue tratado de manera cruda y simple, sin el respeto que muchos pensaban que merecía. En el funeral, al que asistieron pocos, su ataúd era gris, sin adornos ni lujos, y fue colocado en un modesto ataúd, acompañado de una camiseta y un par de jeans. Escobar ya no era el hombre que una vez dominó Colombia con su poder, sino un cadáver frío y despojado de todo. Marc Carmona, el tanatólogo que tuvo que realizar la autopsia de Escobar, recuerda la primera impresión que le dio el cadáver. Era un cuerpo como cualquier otro, pero lo que había detrás de él era otro asunto. No era solo un cadáver, era el hombre más buscado del mundo, explica. Para él, el tratamiento que recibió el cuerpo de Escobar fue una muestra más de cómo su poder se desvaneció en el momento de su muerte. Al principio, todos creían que el cadáver de Escobar iba a ser algo grandioso, lleno de lujo y protocolo, recuerda Carmona. Pero cuando lo vi, me di cuenta de lo que realmente había sido. Un hombre que vivió para su propio beneficio y que al final no recibió más que lo que todos recibimos: la muerte. La noticia de la muerte de Escobar fue recibida con una mezcla de alivio y duda. Para algunos fue el fin de una era de terror. Para otros, el fin de un hombre que había sido un héroe en los ojos de muchas personas, especialmente en las comunidades más humildes que se beneficiaron de sus obras. A medida que los detalles sobre su muerte comenzaban a filtrarse, las versiones fueron cambiando, alimentando aún más la especulación sobre las circunstancias que rodearon su caída. Sin embargo, lo que quedó claro fue que Escobar ya no estaba en control. Su imperio se desplomó rápidamente después de su muerte, y su legado, lejos de ser glorioso, se convirtió en un recordatorio sombrío de lo que ocurre cuando el poder absoluto se desvanece. En el velatorio de Escobar, el ejército tuvo que intervenir para controlar a la multitud de seguidores y simpatizantes que se agolpaban en la entrada de la casa de Escobar. Muchos de ellos no podían creer que el hombre al que veían como un líder y un protector estuviera muerto.
En medio de la multitud se escuchaban murmullos de tristeza, desesperación y en algunos casos hasta gritos de ¡Viva Escobar!, como si aún tuvieran esperanza de que su líder regresara. Para muchos, Escobar no era solo un narcotraficante, sino una figura casi mítica, un Robin Hood que en su mente les había dado lo que las autoridades les habían negado: protección y recursos. Era como si el pueblo no pudiera creer que su protector hubiera muerto. Para ellos, Escobar siempre fue más que un hombre de negocios, era un símbolo, explica el dactiloscopista que tuvo que lidiar con el cadáver. Las autoridades no querían que se convirtiera en un mártir. La prisa por sepultarlo y eliminar cualquier vestigio de su figura pública fue evidente. Pero lo que no podían eliminar era la huella imborrable que Escobar había dejado en la historia de Colombia. Mientras tanto, aquellos que habían sido sus enemigos celebraban en silencio su caída. Escobar, el hombre que alguna vez estuvo en la cima del mundo, ahora era solo una figura muerta, enterrada en un ataúd común y sin adornos, tal vez como un reflejo de lo que realmente había sido su vida, una existencia vacía y llena de contradicciones. La historia de su vida y su caída sigue siendo una lección para las futuras generaciones. A pesar de que su nombre es sinónimo de violencia, narcotráfico y terror, también es un recordatorio de cómo un hombre puede ascender y caer de manera vertiginosa. Escobar dejó un país marcado por su presencia y sus crímenes, pero también un país que ha tenido que reconstruirse y aprender de su legado. Y aunque la muerte de Escobar puso fin a su reinado, su figura sigue siendo parte del imaginario colectivo, como una advertencia de los peligros del poder absoluto. En los años posteriores a su muerte, las historias sobre Escobar continuaron. Los documentales, los libros, las series de televisión y las películas sobre su vida y su imperio de narcotráfico no dejaron de proliferar. Cada versión de su historia busca explicar lo inexplicable. Cómo un hombre que en sus primeros años fue un campesino sin poder, logró convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo, gracias al narcotráfico. La figura de Escobar, pese a su muerte, sigue siendo una de las más complejas y fascinantes de la historia del crimen organizado. Pero al final, como todos los grandes personajes históricos, Escobar fue un hombre, y su muerte, tan simple y despojada de todo lujo, es el recordatorio final de que el poder no es eterno. El hombre que había construido su imperio sobre la sangre de miles de personas terminó siendo olvidado, no por su impacto, sino por el inevitable paso del tiempo.